Bienvenidos a De Todo, JJH. En esta ocasión vamos a hablar sobre Alba González Villa, mejor conocida como Alba Flores. Nació en Madrid el 27 de octubre de 1986. Es de origen gitano. Alba González Villa es la única hija del músico y compositor Antonio Flores, quien le dedicó una canción con su nombre, y Ana Villa, productora y directora de teatro. Su padre era alcohólico y además durante 10 años fue adicto a la cocaína, entre otras sustancias. A su vez, es nieta de Lola Flores, la cual falleció en 1995. Para el papá de Alba, este fue un duro golpe y tan solo 2 semanas después del fallecimiento de su madre, la noticia de su propia muerte terminaría por hundir a la familia Flores en la más profunda tristeza. El cantautor fue encontrado muerto en su casa de Madrid, víctima de una mezcla mortal de alcohol y barbitúricos. En un inicio se habló de un suicidio, sin embargo, fuentes extraoficiales revelaron que en cualquier caso parece claro que se trató de un accidente y que no hubo intenciones suicidas. Alba también es nieta de Antonio González Batista, también llamado El Pescailla, sobrina de las también cantantes Lolita Flores y Rosario Flores, y prima de la también actriz Elena Furiase. Inició sus estudios de interpretación desde los 13 años de edad, dejando en un segundo plano la faceta musical. Inició su carrera como actriz en los escenarios teatrales, en obras como Luna de Miel en Hiroshima en el 2005 y en una versión reinventada de Sueño de una noche de verano en el 2007. También por esos años empezaron sus apariciones en televisión y cine. Su debut en la pantalla grande fue con el film de Chus Gutiérrez, llamado El Calentito, en el 2005, donde interpretó el papel de Amaya, y en la televisión apareció por primera vez en un episodio de la serie El Comisario, en el 2006. 2 años más tarde consiguió el papel de Arabia Salazar, en El Síndrome de Ulises, serie de Antena 3. A finales de ese mismo año comenzó el musical Enamorados Anónimos y en el 2009 grabó el tema de su padre, No puedo enamorarme de ti, para la banda sonora de la película de Roberto Santiago, Al final del camino, protagonizada por Malena Alterio y Fernando Tejero. En el 2013 estrenó en la cadena Antena 3 la serie El tiempo entre costuras, en la que da vida al personaje de Jamila. En el 2014 participó en un capítulo de la serie Cuéntame. Interpretó a Chelo, un importante testigo de una trama de policías corruptos. En el 2015 pasó a formar parte de la nueva serie de Antena 3 Vis a Vis, donde interpreta a Saray Vargas, una joven de etnia gitana que se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel por asalto con violencia. Por cierto, esta serie está en Netflix y se las recomiendo muchísimo. En el 2016 hizo su debut teatral en el Teatro María Guerrero de Madrid, interpretando un papel de La Rosa Tatuada, de Tennis Williams, con dirección de Carme Portacelli. El 25 de abril del 2017 apareció junto a Úrsula Corbero en el programa de televisión El Hormiguero para promocionar su último proyecto, La Casa de Papel, que se estrenó el 2 de mayo del 2017. Esta serie de igual modo se encuentra en Netflix y es todo un éxito. Este año se estrena la 5ª temporada y si no la han visto, pues ¿qué esperan? Vayan a verla. De hecho, no tiene mucho que yo acabo de terminar de verla y me gustó tanto el personaje como lo interpreta Alba Flores que fue por eso que empecé a ver Vis a Vis y no me arrepentí. Están muy buenas las dos series. En el 2019 participa en la obra de teatro La excepción y la regla, de Bertolt Brecht, en el Teatro del Barrio, primera obra de teatro presentada por La Extraña Compañía. Esta compañía de teatro fue fundada por ella misma, junto a otros miembros del ámbito teatral. En el 2020 participó en el cartel de la campaña Go Back de Petalatino. Dicha campaña dirigida contra los llamados mercados húmedos de China y el peligro que supone una transmisión por enfermedades zoonóticas, tal cual estamos viendo en esta pandemia. La actriz reconoció públicamente su conversión al vegetarianismo. En cuanto a su vida amorosa, se sabe que le gustan las mujeres, pero no cuáles han sido sus novias.
En el pasado, la prensa rosa española la relacionó con la también actriz y cantante Ondina Maldonado, quien además ha participado en los musicales Hoy no me puedo levantar de Nacho Cano. En el 2015, unas fotografías fueron publicadas en una revista y se veía a la actriz caminando por las calles de Madrid junto a otra mujer. La información habló del beso que le dio la protagonista de La Casa de Papel a una misteriosa joven, con quien se le vio muy cariñosa. Fuera de eso, su vida romántica es todo un secreto. Hace algún tiempo se habló mucho de una revista francesa, Gala, en la que se empezó a criticar el hecho de que la nariz de Alba se veía diferente. Decían que le habían hecho retoques para que luciera más pequeña. La realidad es que ella siempre ha dejado claro que sus rasgos físicos le gustan, y es que a mi parecer Alba se ve hermosa tal cual es. Esperamos pronto volver a verla en alguna otra serie o película, ¿por qué no? Y seguro que sucederá, porque su carrera va en ascenso y actualmente tiene millones de seguidores. Gracias por ver el video. Si gustan que hable de alguien en específico, pueden escribirme en los comentarios. Recuerden que cada 10 videos regalaré cuentas Canva. Y si les gustó el contenido, los invito a suscribirse, a darle like y darle a la campanita.